Y como ya habíamos mencionado, una insuficiencia cardíaca es donde el corazón pues ya no es capaz de satisfacer las necesidades de circulación de todos los órganos, y normalmente el paciente los va a manifestar por síntomas de acumulación de líquido, principalmente si es, por ejemplo, insuficiencia cardíaca izquierda, si el ventrículo izquierdo es el que está fallando más, pues el paciente lo va a manifestar porque se va a acumular líquido en los pulmones. El edema agudo de pulmón es la forma más típica de insuficiencia cardíaca aguda del lado izquierdo, y el tratamiento pues va enfocado a mejorar esta condición. Entonces, el tratamiento ahí es morfina, oxígeno, vasodilatadores, inotrópicos, diuréticos y asentarse, ¿sí? Pero bueno, es importante que sepamos, pues, las otras formas de presentación de la insuficiencia cardíaca. Vaya, hay un cuadrito que es la clasificación de Forrester. La clasificación de Forrester nos da un manejo, un tratamiento de acuerdo a los tipos de insuficiencia cardíaca aguda. Incluso el más típico es el tratamiento de infarto agudo al miocardio. Esta clasificación de Forrester se pone en 4 cuadrantes y es clasificación 1, 2, 3 y 4. Cada uno de los cuadrantes nos indica el tratamiento que se tiene que dar, y cada uno de los cuadrantes también nos indica cómo poner al paciente. Vaya. Entonces, ¿qué significa estos cuadritos? La clasificación de Forrester se va a estadificar de acuerdo a cómo encontramos al paciente, y esto es en su temperatura y también en si tiene o no tiene estertores pulmonares. Entonces, tenemos al paciente tibio y al paciente frío, y literalmente así lo vamos a encontrar. O sea, tibio es con una temperatura normal. Nosotros tocamos al paciente y su piel está tibia, está normal, entonces es tibio. Si el paciente lo tocamos y nosotros notamos que tiene hipoperfusión sanguínea a la piel, entonces lo vamos a encontrar frío, literalmente va a estar frío, incluso tal vez con un poco de sudor. Y otra cosa que vamos a estar vigilando es si está húmedo o está seco, pero esto no es de la piel, sino los pulmones. Eso nosotros lo escuchamos en cuestión de los estertores que se puedan escuchar o se puedan auscultar por el estetoscopio. Y si encontramos que efectivamente tiene estertores, estamos hablando de que el paciente es húmedo. O si el paciente no tiene estertores, entonces estamos hablando de que el paciente está seco, básicamente. Con esos dos valores de la temperatura y de de los estertores o no, vamos a clasificar al paciente entre tibio, por ejemplo, y también vamos a clasificar al paciente entre frío. Luego también vamos a clasificar al paciente entre si el paciente está húmedo, eso sería en base a los estertores o con base en los estertores, o si el paciente está seco, y esto es hablando igual, si no tiene estertores. Así es como clasificaríamos pues al paciente como tibio y seco, frío y seco, tibio y húmedo, frío y húmedo. Así básicamente. De esta manera, el tratamiento se ajusta en cada uno de los cuadrantes que tengamos el paciente. Si nos llega con una insuficiencia cardíaca aguda y el paciente trae una presión, datos de que está llegando con tibio y seco, o sea, una hipoperfusión, pero está una hipoperfusión, pero no hay problema tanto en cuanto a que la temperatura cambie y no hay estertores. Ahí, pues básicamente en el cuadrante 1, el tratamiento sería disminuir el consumo de oxígeno con betabloqueadores, porque ahí el corazón es el que se me está fatigando, ¿sí? En el grado 2 o en el cuadrante 2, estamos hablando de un paciente que está tibio y húmedo. En este caso, la hipoperfusión no se está manifestando tanto, por eso está a temperatura normal, pero hay estertores pulmonares, y hablando pues de que se está acumulando el líquido en los pulmones, el tratamiento serían diuréticos. Si el paciente se encuentra frío y seco, hay hipoperfusión tisular, y por lo tanto el tratamiento más bien va enfocado a aumentar la precarga con líquidos para que se mejore la perfusión tisular. Y si en el paciente está prácticamente encharcado, hablando de que el paciente está frío y al mismo tiempo está húmedo, estamos hablando de un paciente con un gasto cardíaco muy disminuido.
Por lo tanto, ahí hay que aumentar el gasto cardíaco por medio de aminas, vasodilatadores, y también esta imagen que les pongo aquí nada más es como para que ustedes la identifiquen, que en el primer mundo pues pueden tener opciones para mejorar la perfusión por un medio de un globito intraarterial, pero esta bomba intraarterial, intraaórtica, de balón de contrapulsación solamente se encuentra en los hospitales más finos, más nice. Aquí en México muy difícilmente, si acaso pues el Hospital Ángeles, el Hospital Puerta de Hierro en México, pues estamos hablando ahí sí de cosas más finas, ¿verdad? Pero si no, aquí en México, aquí en Aguascalientes y para los compas no hay de esa cosa, ¿sí? Si ya vimos entonces todo esto, hasta aquí no hay dudas o preguntas, vamos a continuar con una sección pequeña de preguntas. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién quiere participar voluntariamente? Yo. Eso, muy bien, adelante. Son causas de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, excepto Carmen dice que la C. Barto dice que la D. Humberto también dice que la C. Lorey también dice que la C. Y Miguel dice que la D. Estamos creo que entre esas dos, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos referimos con gasto cardíaco elevado? ¿A qué nos referimos? Estamos hablando de que el corazón está bombeando de manera constante y a una velocidad alta. La sangre está fluyendo de manera adecuada. ¿Cuándo va a fluir de manera adecuada? En el hipertiroidismo, cuando la tiroides está funcionando de más o incluso muy bien, este, o más bien, sí, cuando está funcionando de más, estamos hablando de que el corazón va a responder presentando taquicardia, aumento del flujo sanguíneo, ahí estamos hablando de un gasto cardíaco elevado. En el embarazo también, porque el corazón tiene que estar bombeando para dos organismos técnicamente, entonces también ahí estamos hablando de un gasto cardíaco elevado. En la sepsis, lamentablemente también, el paciente que tiene sepsis, que tiene una infección sistémica, que está generándole un problema inflamatorio sistémico, también tiene que estar generando una gasto cardíaco elevado. El corazón está, de hecho, latiendo rápido, fuerte, y puede haber taquicardia y elevación de la presión. Entonces, es común presentar en sepsis un gasto cardíaco elevado. En la anemia estamos hablando de donde la sangre tiene una disminución de su concentración, sobre todo de hemoglobina, de tal forma que la calidad de la sangre no es la más adecuada, es como una sangre diluida, y el corazón tiene que bombear más rápido y más fuerte para que esta sangre de poca calidad funcione de una manera adecuada, que la persona pues no presente síntomas y hay un gasto cardíaco elevado también. Sin embargo, en la valvulopatía estamos hablando de que las puertas están cerradas o que hay un problema en la salida, en las válvulas, de tal forma que el gasto cardíaco aquí va a estar disminuido. Aquí sería la respuesta correcta, la D. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien que me ayude ahora con esta pregunta? ¿Nadie? Yo, Muy bien. hombre de 67 años, hipertenso y fumador que acude a urgencias por disnea de grandes esfuerzos en el último mes. La evaluación demuestra disminución del murmullo vesicular sin otros hallazgos. La radiografía de tórax y el electrocardiograma realizados son normales. Los valores en sangre de péptido natriurético tipo B son de 30 pg Picogramos, ¿sí? por milímetro. Valores normales son mayor de 100. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el menos probable? Bien. ¿Cuál crees que es el menos probable? Bien.
Humberto dice que insuficiencia cardíaca no es. Miguel también dice que para él no parece. ¿Los demás qué opinan? Equivóquense, no pasa nada. Aquí es el momento de equivocarse. Chan dice que la 1, Mical dice que la 4, Janet que la 3. ¿Sí? En este caso vamos a analizar. La respuesta correcta es insuficiencia cardíaca. ¿Y esto por qué? Bueno, tenemos un paciente de 67 años, es hipertenso y es fumador. Y acude a urgencias porque le falta el aire, disnea de grandes esfuerzos. Le falta el aire cuando hace esfuerzos grandes, desde hace un mes. Dice que en la auscultación ustedes encuentran murmullo vesicular disminuido. ¿Qué es el murmullo vesicular para empezar? ¿Alguien que me diga qué es el murmullo vesicular? Es como el sonido que se tiene que escuchar en el pulmón, pero fisiológico. O sea, el normal. Muy bien. A mí me había tocado una vez que alguien dijo, no, pues el de la vesícula. En serio, así dijeron una vez. Muy bien. Murmullo vesicular exactamente es el ruido que normalmente nosotros escuchamos en los pulmones. La entrada y salida de aire, así se debe de interpretar. Entonces, dice que el murmullo vesicular nomás está disminuido, pero no trae otros datos, no trae otros hallazgos como estertores, como sibilancias, no trae nada de eso. Entonces, parece que por ahí ese es el único dato que estamos encontrando. La radiografía de tórax dice que pues está normal, el corazón no se ve crecido, no nos lo reportan como tal, ni tampoco dice que en el electrocardiograma tampoco están encontrando ninguna alteración, dice que son normales, de tal forma que el péptido natriurético auricular está normal. Así es, no nos dice nada. Entonces, el péptido natriurético el péptido natriurético auricular, ¿qué es? Bueno, es una forma en la cual la aurícula se va a quejar. Aquí vamos a interpretar todos estos valores de enzimas, de mediadores de inflamación, de neurotransmisores, como señales que el mismo cuerpo se manda entre una y otra área, entre el corazón y el riñón, el cerebro, etcétera. O sea, diferentes áreas son las que se van a estar mandando mensajes por estos por estos medios. En este caso, el péptido natriurético, si ustedes ya se acuerdan un poquito de sus clases de fisiología, la aurícula es la que la va a hacer de pedo cuando se le está acumulando el trabajo. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Si el ventrículo, por ejemplo, el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, principalmente el izquierdo, no está funcionando bien y la sangre no la está bombeando hacia adelante, hacia la aorta, entonces se va a estar acumulando. ¿Y dónde se acumula? Pues hacia atrás, principalmente a la aurícula. La aurícula, al estarse quedando con mucha sangre, pues se queja y la hace de pedo y dice, el ventrículo no me está ayudando porque todo lo que le aviento, pues ahí topa y se regresa. Y entonces este péptido natriurético no solamente sirve de señal de que algo se está acumulando en la aurícula, sino que también ayuda, se llama natriurético porque orina sodio. Porque esta sustancia va a llegar hasta el riñón y va a permitir que el sodio se elimine más y la presión baje. De esta manera disminuye, como dice Humberto, no solamente la precarga, sino también la poscarga. Y esto va a hacer que el corazón pues batalle menos, se supone. La aurícula se queja y con eso disminuye el sodio, disminuye el agua, disminuye la precarga y disminuye la poscarga. Con esto es como funciona, digamos, el péptido natriurético. A nosotros lo que nos traduce es que estaríamos hablando de que el corazón no está latiendo muy bien y que la aurícula es la que nos está diciendo que hay un problema. Sin embargo, aquí en la pregunta dice que el péptido natriurético está normal, que está en 30 picogramos, por lo cual lo normal es menos de 100 picogramos y estamos dentro de lo normal. Entonces, en todo el contexto, el problema aquí no es una enfermedad, no es una insuficiencia cardíaca, por eso es el menos probable. Lo que sí puede ser es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque el paciente es hipertenso y fumador, tiene 67 años, puede ser asma también, puede ser tromboembolismo pulmonar porque lo único que nos dice es que el murmullo vesicular está disminuido. Pensando en esto, pues el problema viene más bien del pulmón y no del corazón, ¿sí? Ese es el razonamiento porque esta pregunta es insuficiencia cardíaca como la menos probable de las causantes de la disnea. Ahora, ¿alguien que me ayude con esta preguntita? Yo, Doc.
Adelante. Bueno, dice que cuál es la principal muerte en México. Bueno, pues todas son muy ciertas a mi parecer, pero según yo está entre la A y la B, o sea, lo que es la diabetes y enfermedades del corazón. Así No es. sé. Bueno, de hecho, diabetes sí es un factor muy relacionado, pero al final, incluso los pacientes con diabetes, la gran mayoría se van a terminar muriendo por un infarto. Perdón, un infarto. Ese es el problema con la diabetes. Y sí, desde ya hace prácticamente que 35, 40 años casi, 35 años, infarto agudo del miocardio sigue siendo una enfermedad causante de muertes. Angina de pecho, insuficiencia cardíaca son la principal causa de muerte en nuestro medio. ¿Alguien que me ayude ahora con esta pregunta? Yo, ¿Mm? ¿cuál de los siguientes fármacos es de gran utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertrofia ventricular izquierda? Yo digo que la A, porque según yo la A es un IECA y en la insuficiencia cardíaca pues se trataba con los IECAs, ¿no? ¿Y los demás? ¿Qué opinan? Nos dicen que la B, que la dobutamina. Incluso María Fernanda dice que la digoxina. Ok, en este caso sí es la A. Bueno, regresando un poquito, ¿por qué la A? Tratamiento farmacológico, si bien se va a enfocar en IECAS, beta bloqueadores, espironolactona como diuréticos ahorradores de potasio, ARA2 o diuréticos de los demás que sean de ASA o de tipo tiacida. Todos estos son tratamientos y bien la gran mayoría dijo, no, pues digoxina porque aumenta la contractilidad, sin embargo, no mejora la supervivencia. La digoxina aumenta la forma en la cual el corazón se va a contraer más fuerte porque funciona de esta manera. La digoxina bloquea la ATPasa de sodio-potasio, que normalmente permite la despolarización adecuada del músculo cardíaco. Sin embargo, al no tener esta medida por dónde salir el sodio de la luz de la parte intracelular, tiene que salir por otro medio que es por el intercambiador de sodio con calcio, de tal forma que el calcio va a aumentar en niveles intracelulares y este calcio en niveles altos intracelulares va a generar un aumento en la contracción del músculo cardíaco, básicamente. Entonces, sí, aumenta mucho la contracción, la persona se siente mucho mejor, ya no se va a fatigar, se va a sentir bastante bien en cuanto a la mejoría de los síntomas, sin embargo, no mejora la supervivencia, la enfermedad sigue evolucionando prácticamente y eso es lo malo. Los únicos medicamentos que sí van a ayudarnos a disminuir el problema es básicamente los IECA, son vasodilatadores arteriales, venosos, mejoran la clase funcional, aumentan la supervivencia. Esto es porque, como les comentaba, los IECA tienen una propiedad que estimulan la liberación de una sustancia que se llama bradiquinina o bradicinina. Esta sustancia es un estimulante, por así decirlo, que favorece la protección del músculo cardíaco, que no se dañe, que no llegue a desarrollarse hipertrofia ventricular y la insuficiencia cardíaca como tal. Eso es algo bueno. Un efecto adverso, pues nada más es que causa tos esta misma bradiquinina. De ahí que los IECA serían medicamentos muy bien utilizados y en respuesta a la pregunta, perdón, básicamente son los medicamentos que en este caso, este, que en este caso evitan la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿quién me ayuda con esta otra preguntita? Néstor, ¿estás por ahí? Sí, doctor.
Dice, ¿cuál de los Es, siguientes fármacos deberá administrarse en dosis bajas, 2 a 5 miligramos sobre kilogramo por minuto, para producir el efecto inotrópico positivo deseado, ya que si la dosis se incrementa, se presentaría una taquicardia e isquemia de las coronarias? Yo digo que la nitroglicerina o la digoxina. ¿Y los demás qué dicen? También Humberto dice que la digoxina. Sí, porque era lo que usábamos en emergencias, que nos usaban de, de uso común, porque si no se te muere el paciente. Porque si no, ¿qué, perdón? Se te muere el paciente porque se le sube mucho la presión. Digo, se le sube mucho la Ah, presión. no, no necesariamente. De hecho, la digoxina sí se usa de manera constante. Sí. Sí. Eh, sí, en dosis altas, de hecho, hay algo que se llama cubeta digitálica, pero sí. Bueno, digital es otra cosa más bien, perdón. Sí puede haber intoxicación por digoxina, de hecho. Como bien dices tú, hay que darla con cuidado y hay que manejarla de una manera controlada, porque sí puede complicar problemas como sobre todo la presencia de arritmias cardíacas o taquicardia, lo cual va a ser contraproducente. Pero en dosis controlada, en dosis bajas, sí puede utilizarse como medicamento de control. De hecho, el paciente puede estarlo tomando. Normalmente la digoxina se utiliza 4 a máximo 5 días a la semana y hay que dejarle entre 3 y 2 días de descanso. Por ejemplo, tomar de lunes a viernes y descansar fines de semana. O tomar todos los días y descansar nada más el miércoles y el sábado, por ejemplo. De esa manera se utiliza y el paciente lo está tomando diario prácticamente. Exactamente, como dice Jimena. ¿Qué es lo que pasa con la digoxina? Hay que tomar en cuenta que su acción, como bien dijimos, funciona mejorando la contracción del músculo cardíaco. Sin embargo, donde no está indicada en la FEBI conservada. ¿Esto por qué? Porque entonces el ventrículo no es el problema. Si la FEBI está normal, o sea, el ventrículo se contrae con normalidad, pues entonces no le va a ayudar. De hecho, al contrario, lo va a empeorar. Va a aumentar la fuerza y eso solamente nos va a aumentar la presión arterial. El músculo no es el problema, el músculo del ventrículo izquierdo, perdón. Ahí, si la FEBI está conservada, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, pero del lado derecho. Y el lado derecho no nos aumenta la FEBI. Y ahí la digoxina no va a servir. ¿Sí? En este caso, el tratamiento ventricular izquierda, quedamos que... Y para esta pregunta, la respuesta sería más bien dopamina. Dopamina son medicamentos inotrópicos que directamente generan un efecto vasoconstrictor y también de aumento de la frecuencia cardíaca. En dosis bajas produce un efecto inotrópico positivo deseado y básicamente ayuda a que el corazón lata más fuerte. Sin embargo, en una dosis más alta produciría taquicardia. Otros efectos de otros medicamentos de este tipo serían la dopamina, dobutamina, son aminas vasoactivas, adrenalina y noradrenalina, que generan en dosis altas taquicardia. Entonces, el problema es lo que les comentaba de cómo se infla un globo. Sí les comentaba eso, ¿no? Sí. En cuanto a que si se infla rápido o se infla lento. Entonces, básicamente, si ustedes inflan un globo pero si lo inflan rápido, no solamente nos va a generar una isquemia en las coronarias, porque entonces no va a permitir que la sangre llegue al músculo cardíaco. ¿En qué momento es cuando el músculo cardíaco se nutre de sangre? La diástole, exactamente, como dice Eduardo, es como una esponja. El músculo cardíaco, si ustedes meten una esponja, pero apretada en su mano y la meten al agua, pues sí se va a llenar de agua, pero no mucho, porque al momento de que la sacan,
y sueltan, entonces la misma presión que ejercieron ustedes no permite que entre el agua a todas las partes de la esponja. Lo mismo pasa en el músculo. El músculo, al estar contraído en la sístole, pues la sangre no circula de la misma manera hacia adentro del propio tejido, sino que se tiene que esperar hasta la diástole, cuando el corazón está relajado, y es cuando entonces la sangre puede penetrar al músculo cardíaco para nutrirlo. Tal forma que la taquicardia es un problema que va a hacer que la evolución de la enfermedad se presente, hasta que la isquemia sea algo que vaya dañando más al músculo cardíaco. Por eso el tratamiento con beta bloqueadores permite que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 80. De ahí es una frecuencia cardíaca adecuada para que el corazón funcione bien. Incluso la ley de Frank Starling permitiría pues que el corazón se contraiga de muy buena manera, ¿sí? Pero ya la taquicardia no es beneficiosa para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ok. ¿Alguien ahora que me ayude con esta preguntita? Nadie. Profe, Adelante, yo, por favor. ¿cuál de los siguientes fármacos es un agente antirrítmico bloqueador del canal de calcio? Ah, la C. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Qué dicen? ¿Cuál dice Humberto que la sé? Hay quienes dicen que la E. Este medicamento ya lo vimos, el diltiazem específicamente. La respuesta correcta es la E, es el diltiazem. Ya era la última respuesta, pero bueno. Lo vimos en hipertensión arterial, ¿se acuerdan? Déjenme lo buscamos. Aquí. Si se acuerdan un poquito, vimos los vasodilatadores y vimos el verapamilo. Caray. Verapamilo, bloqueadores de canales de calcio, principalmente de tipo L, como el verapamilo y el diltiazem. ¿Qué funcionan como? Pues funcionan disminuyendo la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. De esta manera, están bien indicados sobre todo en la hipertensión, en la angina y en las arritmias. Entonces, están indicados en estas enfermedades, sobre todo en las arritmias, y se utilizan como buen medicamento, buen tratamiento para las arritmias, sobre todo. ¿Sí? Otros bloqueadores de canales de calcio, ya que no son selectivos, por ejemplo, se consideran dihidropiridina, serían los nifedipino, amlodipino y otros tipos de dihidropiridinas que reducen las resistencias vasculares. No afectan tanto al corazón como tal, sino a las resistencias vasculares. De esa manera disminuyen la precarga y la poscarga y están indicados en la angina y en la hipertensión arterial. ¿Sí? Por eso les dije, estos medicamentos que ya vimos en la hipertensión, no los dejamos de ver aquí, hay que seguir, los vamos a seguir viendo, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta este punto?
¿Quién de ustedes me iba a ayudar con el tema de infarto agudo del miocardio? Muy bien, Eduardo, si quieres, conectas tu computadora y proyectas tu pantalla para poderla ver. Listo, ya se ve. Ok, va, perfecto. Bueno, les voy a presentar todo de infarto agudo del miocardio. Déjenme ver si se puede cambiar. Bueno, el infarto del miocardio va a ser un síndrome en el que las células cardíacas van a morir. Esto puede ser a causa de que hay un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y tiene dos clasificaciones. Esta es la 1 y la 2, y ahorita las voy a explicar un poquito mejor. Y bueno, pueden ser desencadenadas por etiologías no coronarias que reducen el aporte o aumentan la demanda de oxígeno. Listo. Puede ser secundario de la rotura aguda de una placa aterosclerótica, que esta va a ser la clasificación de tipo 1, o las alteraciones de aporte de oxígeno del miocardio sin que haya una aterotroposis aguda. Esto va a ser del tipo 2. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se pueden ver una disección arterial coronaria espontánea, un hematoma intramural coronario y un espasmo coronario, y un émbolo que también podría estar una de las causas. Y bueno, con todo esto vamos a poder saber el tratamiento que se va a dar, y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Y bueno, tenemos aquí el infarto de miocardio tipo 2, que es el que vamos a hablar un poquito más. Y bueno, tenemos el contexto que, bueno, va a estar dado según el tipo de mecanismo y también, bueno, por ejemplo, tenemos aquí la reducción de aporte puro, que es espasmo coronario, embolia coronaria, disfunción endotelial coronario, que es la imagen que les mostré hace rato. Y esto es no debido a una enfermedad coronaria obstructiva. Pero cuando sí la hay, va a ser bueno, también tenemos el desequilibrio de aporte-demanda, que va a estar dado también por un aumento de la demanda, por ejemplo, taquiarritmias, hipertensión. También tenemos la reducción del aporte, que es bradiarritmias, hipoxia grave, anemia grave y hipotensión grave. Que en esta sí hay una enfermedad coronaria concomitante y se tienen que seguir las guías para la enfermedad coronaria, que son estrategias de reducción del riesgo. Y si no hay enfermedad coronaria concomitante, solo hay que tratarla o controlar las desencadenantes. Y bueno, aquí tenemos otra imagen, que son los principales mecanismos no coronarios implicados en la discrepancia entre el aporte y la demanda y respuestas compensatorias. Y bueno, tenemos los dos estímulos iniciales, que es la disminución del oxígeno y el aumento de la demanda de oxígeno. Que bueno, la disminución del aporte de oxígeno nos va a dar la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, una anemia grave debido a la pérdida de hemática aguda, la disminución de la precarga, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial media, y que en la respuesta simpática vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la resistencia vascular sistémica, creo, y a un aumento del gasto cardíaco, así como una activación del eje adrenina-angiotensina-aldosterona, y igual una insuficiencia respiratoria aguda como con hipoxia grave. Con la respuesta simpática vamos a ver un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en el gasto cardíaco y un aumento en la contractibilidad. En la hipotensión tenemos una disminución del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la resistencia vascular sistémica y un aumento de la contractibilidad. Y en las bradiarritmias, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial media y una disminución de la percusión coronaria. Y por otro lado tenemos el aumento de la demanda de oxígeno, que son taquiarritmias, que van a dar una disminución en el volumen de eyección, una disminución en el tiempo de perfusión diastólica y en el flujo sanguíneo coronario. Y por otro lado tenemos la hipertensión, que va a haber un aumento de la poscarga y también una lesión endotelial vascular. Y bueno, aquí tenemos del lado izquierdo a derecho, vamos a ver como el rango de la placa aterosclerótica, que tenemos unas coronarias normales, si se fijan no tiene ningún tipo de placa. La enfermedad coronaria leve, que bueno, tenemos que será como un 20% de placa,
y así podemos ir llegando hasta casi el 80% de obstrucción. Y si fijan, pues ya va disminuyendo pues el paso de la sangre. Los tratamientos van a ser desde trombolíticos, que bueno, van a ser para disolver los coágulos que están bloqueando las arterias coronarias, beta bloqueantes, que van a disminuir el trabajo que tiene que realizar el corazón y sirven para prevenir otros ataques cardíacos. Bueno, también tenemos el nombre de ataque cardíaco. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que van a bajar la presión arterial y van a disminuir el esfuerzo que tiene que hacer el corazón. Anticoagulantes, que hacen que la sangre sea menos espesa y van a prevenir la formación de coágulos en las arterias. Y antiagregantes plaquetarios, que van a impedir que las plaquetas se junten con otras y formen coágulos asociados. Ya esto lo saqué de un artículo que me encontré de la Journal American College of Cardiology. Perfecto. Pues se me hizo muy bien explicado el tema. Yo creo que no sé si hay alguien más que tenga por ahí dudas. Alguien que no le haya quedado claro por ahí la explicación. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, rápidamente vamos a ver. Ya no vamos a ahondar mucho. De hecho, pues ese era el objetivo de la presentación de su compañero. Que ya no nos detuviéramos a ver la fisiopatología, ¿verdad? Entonces, ahí se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno. Como bien decía una de las preguntas anteriores, la gran mayoría lamentablemente nos vamos a morir de un infarto. Y esto no es por desearle nada mal a nadie, simplemente son estadísticas. Hasta ahorita la gente, de hecho, se está muriendo de eso, la gran mayoría. Y pues estadística nada más, es como una bola de cristal que nos estamos fijando en el futuro. De esto nos podríamos llegar a morir, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas. Recordando una de las preguntas que les hice, el músculo cardíaco recibe sangre arterial directamente de las arterias coronarias que vienen de la aorta, y las arterias coronarias son las que van a nutrir al músculo cardíaco. Como dijo su compañero, cuando hay una formación de una placa de ateroma y una obstrucción de la circulación, esto se va a llamar infarto agudo del miocardio. Todas las pacientes, las personas que comemos mal, tenemos riesgo de generar estas placas de ateroma, ya que es la forma en la cual el colesterol se va a depositar en las arterias. Y esto lamentablemente es como si viéramos nuestro cuerpo como una casa. En nuestra casa, en las tuberías se deposita sarro. En cuestión de nuestro cuerpo, pues no es como que se deposite sarro, pero es algo parecido, alguna placa que se va formando y que se engrosa y que genera una obstrucción. Y a pesar de que pues, parecería algo dura, en realidad es bastante blanda y se puede romper muy fácilmente, generando el infarto. La enfermedad coronaria, pues, se va a considerar de diferentes tipos. Ustedes la verán todos estos temas en cardiología, solamente los menciono: angina coronaria estable, angina de isquemia silente, microvascular, síndrome X, infarto sin elevación, con elevación del ST, o angina de Prinzmetal. Todos estos son, al final, problemas donde el infarto o la obstrucción, pues, de la circulación es la principal complicación, pues. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Pues que al aumentar la demanda del músculo por el oxígeno, porque no le va a estar llegando, pues van a generarse liberación de mediadores que aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, tratando de compensar esta isquemia, y normalmente nosotros los veríamos por la aparición de ciertas sustancias que son los mediadores de inflamación. Las troponinas, la elevación de las troponinas cardíacas o de las creatininquinasas, CPK en su fracción MB. Todo esto son lo que vamos a encontrar, ¿sí? Ya no vamos a ahondar mucho, su compañero ya lo explicó, de hecho bastante bien. Factores de riesgo, pues el paciente que es obeso, que es sedentario, que no hace ejercicio, que fuma, que tiene también colesterol alto, nivel de colesterol total más de 200, o colesterol bueno menos de 35, o colesterol malo más de 160, que tiene diabetes. Todas estas son enfermedades juntas.
Y básicamente hay los factores en la tabla 33, es el tema que van a encontrar en el Goodman y Gilman, donde van a encontrar el tema de infarto agudo al miocardio, en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y ahí vienen los factores igualmente relacionados, ¿va? Entonces, síndrome metabólico es otro tema que también se relaciona mucho, pero que lo veremos en la siguiente clase. No, en la siguiente no, después de ver diabetes, vamos a verlo. Y causas del infarto agudo del miocardio, pues son varias, no las vamos a ver a grandes rasgos, ya que su compañero ya las mencionó, pero básicamente encontraríamos que hay evidencia de que al músculo no le está llegando sangre y que se empieza a dañar, se empieza a lesionar o incluso empieza a morir. ¿Sí? Bueno, nos vamos a detener mucho en esto, ya lo explicó su compañero, los tipos de infarto. Y en la exploración física, pues el paciente llega directamente con síntomas y signos típicos. Dolor opresivo en el pecho, dolor retroesternal intenso, sensación de ahogo, de falta de aire, sensación de opresión intensa, incluso llegan a decir que sienten que les está apretando un carro así literalmente, no pueden respirar o incluso algunos dicen sensación de muerte como tal. El efecto simpático es que al músculo que no le está llegando sangre, pues va a generar la respuesta del sistema simpático, principalmente por liberación de noradrenalina y adrenalina, y esta respuesta adrenérgica va a generar una respuesta que el paciente empieza a sudar frío, tiene la piel fría y húmeda, taquicardias, palidez, puede haber náusea, vómito, debilidad, e incluso en la respuesta inflamatoria puede haber febrícula, los hallazgos cardíacos, galope, tercer y cuarto ruidos cardíacos y pues estertores pulmonares tal vez. El infarto agudo del miocardio pues sería directamente identificado por el electrocardiograma y los síntomas típicos. Si pudiéramos ya después dar manejo con los niveles de enzimas cardíacas, ahí es fácilmente identificable, vaya. Y ya los tipos de infarto, pues igual no los vamos a ahondar mucho porque eso lo van a ver en cardiología y que sepan qué tipo de infartos con elevación, sin elevación del ST, con onda Q, sin onda Q, eso lo van a ver en cardiología, no vamos a ahondar mucho. Las caras, porque hay diferentes caras de las arterias coronarias donde se encuentran y por medio del electrocardiograma podemos identificar todo esto, ¿sí? Donde podemos ver en cara anterior, en cara inferior, en cara lateral alta, todo esto, si quien sabe leer bien el electrocardiograma, que ustedes deberían de saberlo como médico integral, lo deben de saber, es un estudio sencillo y que a ustedes mismos en el consultorio pueden tomarlo y les da información, pero bastante información, muy abundante de todo lo que es el corazón. Vaya. El tratamiento, no nos vamos a ir mucho por las ramas al final. El tratamiento nosotros lo vamos a identificar rápidamente con esta mnemotecnia. Mona. ¿Quién sabe qué es mona? ¿Yareli está por ahí conectada? Ya se fue. Ya se fue. Exactamente, Carmina. Carmina nos dice que morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Evelyn también nos dice lo mismo. Efectivamente. Mona es una mnemotecnia que ustedes pueden utilizar y que rápidamente nos puede sacar de un apuro ante un infarto. Y si bien sabemos, la gran mayoría de los pacientes nos vamos a morir de infarto, es importante que ustedes como médicos sepan cómo tratarlo. Sobre todo, a lo mejor ustedes no van a hacer un cateterismo, pero que sepan el manejo inicial. El paciente que tiene un infarto, el corazón se está muriendo. Ese corazón, el músculo cardíaco no está recibiendo sangre oxigenada y se está muriendo. Va a presentar dolor por la isquemia y por la hipoxia. Entonces, nosotros tendríamos que administrar oxígeno porque eso es lo que va a ayudar a controlar la disnea, disminuir la desaturación, a que la insuficiencia cardíaca no se presente como tal y evitar el shock. Ayuda a que el oxígeno llegue en muy buena cantidad y de esa manera, pues se controle.
Para el tratamiento del dolor, el paciente viene con mucho dolor. De hecho, lo típico, el síntoma típico del infarto es que le duele el pecho. ¿Cómo vamos a tratarlo? Por medio de morfina intravenosa u otro opiáceo que pueda ayudar a controlar el dolor. ¿Por qué no damos AINE? ¿Por qué no damos un paracetamol? ¿Por qué no damos un diclofenaco? ¿Por qué no damos un naproxen? ¿Alguien que me diga? Eso sí, lo vimos anteriormente, los AINE aumentan la presión arterial y efectivamente pueden ser cardiotóxicos, principalmente porque aumentan el efecto protrombótico. O sea, si el problema es que ya tenemos un trombo tapando una arteria coronaria, los AINE aumentan el efecto protrombótico, aumentan el riesgo de ruptura cardíaca, el riesgo de reinfarto y el riesgo de muerte aumentan, de tal forma que no les debemos dar ni paracetamol, ni diclofenaco, ni naproxen, ni ketorolaco, por más que el paciente diga, es que me duele mucho el pecho. Sí, pero lo único que podríamos darle sería morfina intravenosa, ya sea morfina directamente, buprenorfina o nalbufina, que a veces es lo que tenemos disponible en las áreas de urgencia. Pero si no tenemos nada de eso, pues mejor no le damos nada. El único AINE que sí le podemos dar y que de hecho le debemos dar es aspirina, ácido acetil salicílico. ¿Y esto por qué? Pues porque la aspirina no aumenta tanto el riesgo trombótico. De hecho, al contrario, tiene un efecto principalmente que es antiagregante plaquetario, y esto favorece que las plaquetas no se agreguen tanto, y al contrario, en vez de ser protrombótico, sería más bien antitrombótico. Por eso el antiagregante plaquetario viene dentro de la mona, como bien dijeron ustedes. Ácido acetil salicílico es un tratamiento que se puede utilizar, que de hecho se debe de dar, ¿sí? En cuestión del control de la presión arterial, la presión arterial la vamos a lograr obviamente con los medicamentos, principalmente vasodilatadores. Estos vasodilatadores van a ser como nitroglicerina, que ya habíamos visto previamente, o betabloqueantes. Recordando otra vez, los betabloqueantes, ¿se acuerdan de ellos? Nos van a hacer que al momento de que la diástole dura más tiempo, pues de esa manera la sangre va a llegar de mejor manera al músculo cardíaco. Entonces, de esa manera controlamos la perfusión periférica por control de la presión arterial y favoreciendo la diástole, ¿sí? Podríamos dar medicamentos inotrópicos, pero cuando el paciente está llegando a un estado de choque por la insuficiencia cardíaca aguda por el infarto. O sea, puede evolucionar de esa manera. El mismo infarto puede generar tal complicación que termina con una insuficiencia aguda. Y esa insuficiencia cardíaca aguda podría incluso terminar siendo un choque, por el cual los pacientes se pueden morir. Entonces, en dado caso que que se esté bajando mucho la presión arterial, una hipotensión refractaria y que los pacientes estén ya entrando en un estado de choque, ahí podríamos dar inotrópicos, como la digoxina, como la dopamina, como la dobutamina, ahí podríamos usarlos, pero si no, mientras no es necesario, ¿sí? Control del ritmo cardíaco, el músculo que se está lesionando, el músculo cardíaco, hay que, pues obviamente dentro de los efectos que va a tener es que pueda generar una arritmia cardíaca, porque está latiendo a destiempo, porque no todo el músculo se está nutriendo adecuadamente, y la misma información, la señal de despolarización, puede estar llegando de manera inadecuada, generando arritmias cardíacas. Por lo tanto, se tiene que dar medicamento como atropina para evitar la arritmia cardíaca en dado caso que se presente. Y la antiagregación, como bien dijimos, la antiagregación plaquetaria, por medio de la aspirina o el ácido acetil salicílico, que es lo mismo. De esta manera se previene el efecto trombótico, la agregación plaquetaria se limita y de esa manera damos un tratamiento adecuado. Recordando un poquito, como les digo, el infarto agudo del miocardio es la forma más típica de una insuficiencia cardíaca aguda. Y estamos repasando nomás este cuadrito. La insuficiencia cardíaca aguda sería el tipo, el shock cardiogénico típico, o en la insuficiencia cardíaca tipo 3 sería un infarto agudo del miocardio, específicamente, por ejemplo, por del ventrículo derecho, de la cadera derecha, por ejemplo, y ahí el tratamiento es rápidamente aumentar la precarga, disminuir la poscarga, dar medicamentos, vasodilatadores si fuera necesario, y aminas vasoactivas si fuera necesario, ¿sí?
ya cuando estamos entrando en el shock cardiogénico o en la insuficiencia cardíaca aguda. Y si llegamos a hacer incluso el choque cardiogénico, ya será tema de la siguiente clase donde vamos a ver el choque cardiogénico. ¿Sí? Nuevamente. Entonces, repasamos el tratamiento para el infarto. El paciente tiene que estar en reposo. ¿Por qué? Porque le está faltando oxígeno. Entonces, morfina, oxígeno, nitratos, como vasodilatadores, y o nitroglicerina, y antiagregación plaquetaria, ¿sí? De esa manera es como vamos a dar tratamiento. Hay que monitorizar al paciente que se está infartando, sí o sí tiene que estar en urgencias, sí o sí tenemos que mantenerlo monitorizado. La antiagregación plaquetaria la podemos hacer con ácido acetil salicílico. Este medicamento lo veremos en el tema de AINES, pero de aquí les adelanto, es un antiinflamatorio no esteroideo selectivo, no es selectivo, perdón, ya que inhibe la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 sin manera selectiva. Sus efectos son analgésico, antiagregante plaquetario, antipirético y antiinflamatorio. De ahí lo que nos interesa más que nada es la antiagregación plaquetaria. ¿Cómo la logramos? Con una carga inicial de 300 a 600 miligramos inicialmente. Luego, cada día, estar dando de entre 75 y 100 cada día y prácticamente va a ser de por vida. ¿Sí? Clopidogrel, otro medicamento que también se puede utilizar, digamos, cuando no tenemos aspirina, lo cual pues, sería más raro. De hecho, es más raro tener clopidogrel. Entonces, pero es una opción terapéutica. El clopidogrel hace lo mismo, pero de una manera diferente. Es un inhibidor de Y2P12, pero también genera una antiagregación plaquetaria. Este se carga con 300 miligramos, luego 75 cada día, igual va a ser prácticamente por el resto de su vida. Para tratar el dolor, como ya les dije, morfina o medicamentos derivados de la morfina, tema que veremos en opioides, medicamentos opioides, como buprenorfina o como nalbufina. Y obviamente evitar AINES, evitar inhibidores de la ciclooxigenasa. Obviamente hay que estar monitorizando al paciente, controlar la presión arterial, controlar la perfusión periférica y además esto lo podríamos ayudar por medio de beta bloqueadores, nitroglicerina cuando hay datos de que la presión está muy alta. La nitroglicerina es un medicamento vasodilatador que libera que favorece la liberación de óxido nítrico generando una vasodilatación y esto nos ayuda mucho para control de la presión arterial y que al músculo cardíaco le llegue más sangre, ¿sí? Estatinas, reposo, anticoagulación ya son más bien medidas a segundo plano, ahorita vamos a verlas. De aquí nos pasaríamos a que el paciente que tiene un infarto tiene que rápidamente llegar al hospital para poder ser atendido y resolverle su problema, destaparle su arteria. La ACTP primaria o angioplastía coronaria percutánea primaria sigue el tratamiento de elección, preferentemente antes de 2 horas de inicio del dolor hasta que el paciente ya esté canalizado, ya esté cateterizado y ya le estemos resolviendo el infarto. Eso sería lo ideal. A veces no lo tenemos tan disponible. Aquí en nuestro medio, en cualquier hospital, en la clínica 1, en la clínica 2, en la clínica 3, en la Star Médica, en CMQ, en la clínica Guadalupe, en la clínica Casablanca, en cualquiera de ellos tienen área de hemodinamia donde pueden atender fácilmente a un paciente con infarto. Entonces, realmente cualquier pueblito, cualquier localidad de aquí de Aguascalientes no está a más de 2 horas de cualquier hospital con posibilidad de resolver un infarto por medio de de angioplastía coronaria percutánea. Entonces, podríamos tener en menos de 2 horas ya el paciente cateterizado y salvarle la vida de esta manera. Lo ideal sería un tiempo puerta a balón, o sea, desde el momento en el que entra a nuestro consultorio hasta el que ya esté con un balón de cateterismo colocado, hasta máximo 90 minutos, ¿sí? Y sin embargo, si el en dislipidemias, sería medicamento para controlar los niveles de colesterol. Esto porque es
Se está cortando. Veamos. A ver, ¿ahí me escuchan? Ok, espero que ya no haya problemas con el audio. En cuanto a las estatinas las estatinas las volveremos a ver en el siguiente tema de dislipidemias. Bueno, no en el siguiente, de hecho en los siguientes, como la siguiente semana. Esto será porque prácticamente el tratamiento sería disminuir que se sigan agregando placas de ateroma. Entonces las estatinas van a ser de por vida también, van a favorecer también que la placa de ateroma que ya estaba lesionada vuelva a seguirse trombosando. Entonces las estatinas son tratamiento que se tiene que dar de por vida. La anticoagulación, si el paciente tiene un problema de trombosis, para evitar estas trombosis se puede utilizar anticoagulación y se puede suspender después de la angioplastia coronaria, pero mientras se puede anticoagular al paciente inicialmente con el ácido acetilsalicílico y después se puede utilizar de acuerdo a lo que se retenga en el hospital. Otro manejo sería el control de la presión, control de comorbilidades y ECA y ARA2. Si recordamos un poquito, son medicamentos que ya vimos y que funcionan bastante bien controlando la enfermedad hipertensiva, generando vasodilatación, generando también la liberación de bradicininas para que de esta manera protejamos al músculo cardíaco que se acaba de dañar. Aquí estarían contraindicados los calcio antagonistas porque podrían generar un problema cardiovascular mayor. Entonces están contraindicados los calcio antagonistas, aparte de que también nos podrían generar arritmias cardíacas. ¿Se acuerdan que el calcio antagonista, por ejemplo, como el diltiazem, es muy bueno para controlar arritmias cardíacas, pero baja mucho la presión y podríamos generar un problema mayor? Otros calcio antagonistas, como los dihidropiridínicos, serían nifedipino, amlodipino, estos medicamentos, amlodipino, y son medicamentos que hay que evitar también en el infarto, ¿sí? Aquí tendríamos contraindicaciones absolutas cuando no dar medicamento antitrombótico. Aquí sería, por ejemplo, cuando el paciente tuvo hemorragia activa, si el paciente tuvo antecedentes de sangrado intracraneal, ictus o evento vascular cerebral en los últimos 6 meses, lesión cerebral estructural conocida, que haya tenido antecedentes de traumatismo en el cráneo, traumatismo grave, cirugía mayor en las últimas 3 semanas. Ahí estaríamos hablando de que el paciente tiene riesgo. Si lo anticoagulamos, el paciente se nos va a morir desangrado. A lo mejor el infarto no lo va a matar, pero la anticoagulación sí lo va a terminar matando, ¿sí? Entonces estas serían contraindicaciones absolutas para la anticoagulación. Y algunas que son relativas, donde uno dice, híjole, pues sí, hay mucho riesgo, pero hay más riesgo si no lo anticoagulo. Ahí estaríamos dando medicamentos sí o sí para, bueno, dependiendo del contexto del paciente, donde hay riesgo de que se me desangre, pero no tanto, ¿sí? La angioplastía coronaria percutánea, ¿qué es? Bueno, directamente por el brazo o la pierna se accede al lecho vascular por medio de una guía, se llega directamente hasta la arteria coronaria. En esta arteria coronaria se busca cuál es la que está obstruida, se pone un medio de contraste y por medio de rayos X vamos a estar viendo cuál es la arteria que está tapada. Ya una vez que la identificamos, canalizamos por dentro de la arteria y se va a meter la guía. Esta guía lleva un baloncito, el cual infla y separa las paredes para que la obstrucción de la arteria se libere. Y después del baloncito se coloca un stent, que es una malla metálica de un material que de hecho ahí se va a quedar. Este stent, al momento de que se vuelve a inflar, se mantiene como una red firme que mantiene las paredes de la arteria distendidas y se permita de esta manera el flujo sanguíneo, que se restablezca la sangre, la circulación. Esto es el tratamiento de elección, porque donde hay un infarto,
aquí lo resolvemos directamente. Esta es la angioplastia pues coronaria percutánea. Una vez que ya resolvimos el infarto, seguirlo vigilando al paciente, estar checando pues cómo están sus niveles de colesterol, sus niveles de azúcar, su función renal, y lo que sí se va a seguir tomando por el resto de su vida serían los antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, por ejemplo, o el clopidogrel. Además, el medicamento para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca serían los beta bloqueadores, los IECA, las estatinas, los antialdosterónicos como espironolactona, y aquí sería controlar las enfermedades que desencadenaron el infarto. ¿Cuáles? Pues como por ejemplo la diabetes y la presión arterial. La diabetes, veremos en su tema en especial, el control de la diabetes se considera menos de 7% de hemoglobina glucosilada y la presión arterial menos de 140/90, ¿sí? Obviamente, pues dejar de fumar, ejercicio aeróbico ligero 5 días a la semana y de esa manera ir controlando al paciente. ¿Sí? Aquí vemos algunas otras opciones de tratamiento para fármacos antiisquémicos, fármacos antitrombóticos y la terapia adyuvante. En cuanto al tratamiento con antiagregantes plaquetarios, tenemos las opciones de aspirina o ácido acetil salicílico. La dosis inicial ya vimos 300 miligramos hasta 600 miligramos y posteriormente 75 hasta 100 diarios. La otra antiagregación plaquetaria sería con, por ejemplo, clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, y estos se pueden iniciar igual con 300 miligramos y ya posteriormente 75 al día. Hay algunos algunos anticoagulantes ya especialmente anticoagulantes bloqueadores de la vitamina K o anticoagulantes que son selectivos. Esta tablita no viene del libro de farmacología, es en un libro de resumen de CTO, se llama. Los beta bloqueantes ya vimos, su efecto básicamente es controlar la presión arterial, disminuye el tamaño del infarto, disminuye el riesgo del infarto, el riesgo de fibrilación ventricular o de arritmia cardíaca, disminuye el riesgo de rotura y el paciente lo puede mantener indefinidamente hasta que no lleguemos a una situación de insuficiencia cardíaca grave, mientras lo podemos seguir tomando y nos ayuda a mejorar la condición del paciente prácticamente. Los beta bloqueadores, metoprolol, propranolol, nebivolol, todos los medicamentos que terminan en LOL son medicamentos beta bloqueadores que nos van a ayudar para controlar presión arterial y disminuir el daño al infarto. ¿Sí? Todos estos serían, como ya los vimos, están indicados en la hipertensión, en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad coronaria. Se fijan, temas que ya vimos, medicamentos que se comparten en estas mismas enfermedades. Contraindicados, ¿dónde? En el asma. Contraindicados, ¿dónde más? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y con cuidado en los pacientes con diabetes. Ya vamos a acabar. Vamos a acabar temprano. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECA, como ya vimos, medicamentos vasodilatadores que disminuyen la presión arterial y que deberán mantenerse indefinidamente debido a que producen bradiquininas o bradicininas. Son medicamentos bien indicados para el infarto, para evitar el riesgo de reinfarto, evitar el riesgo de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Entonces nos ayudan muchísimo y si el paciente los tolera, porque como bien dije, lamentablemente pueden generar angioedema y tos, y pues ahí sería cuestión de que si lo llegan a presentar, mejor dar un ARA2 en lugar, en alternativa. Todos los que son enalapril, lisinopril, captopril, los que terminan en pril son IECAS. ¿Sí? Están indicados en la hipertensión, en la insuficiencia cardíaca, en la diabetes incluso. Y los efectos más típicos adversos serían la tos y el angioedema.
La alternativa a ellos serían los AR2, los sartán, telmisartán, valsartán, candesartán, todos los que son sartanes. Esos medicamentos serían la alternativa, indicados para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca, pues para incluso el infarto, sin generar tos ni angioedema. Antagonistas de aldosterona, ya los vimos, espironolactona sería el más común, bloquean directamente el receptor de la aldosterona y de esta manera son diuréticos ahorradores de potasio. Con cuidado cuando ya tenemos creatinina menor a 2.5 o cuando el potasio inferior, aquí me equivoqué, aquí es superior. No, déjenme lo cambio. Y potasemia superior a 5 mil equivalentes. Cuando el potasio está muy elevado, como son ahorradores de potasio, hay que tener cuidado porque el potasio puede generarnos arritmias. Estatinas, como bien ya vimos y los veremos nuevamente en dislipidemia, se deben de tomar lo antes posible. ¿Por qué? Porque el colesterol que ya se depositó en la arteria pues no se va a quitar, pero las estatinas nos favorecen que la placa de ateroma no esté débil y no se rompa tan fácilmente, de tal forma que si lo estamos tomando en el paciente que se acaba de infartar, favorecemos que no haya reinfartos o nuevos infartos en el mismo momento. Entonces, y los va a tener que estar tomando prácticamente de por vida. Lo ideal es llegar a colesterol malo, LDL menor a 70 miligramos por decilitro y un colesterol bueno mayor a 35 o 45 dependiendo del género de la mujer o del hombre, del sexo más bien pues. Las estatinas tienen su efecto principal en la reducción del colesterol malo, muy poco aumentan el colesterol bueno, sí lo aumentan, pero más que nada va a depender eso de la alimentación, ya lo veremos en dislipidemias, y actúan mediante la inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa. ¿Sí? Así es como actúan, haciendo que la acetilcoenzima A nunca llegue a ser completamente colesterol y no se deposite en las arterias. Las estatinas tienen contraindicaciones y tienen cuidados más que nada. ¿Por qué? Lamentablemente las estatinas pueden generar inflamación del músculo y aumento de enzimas musculares por la misma inflamación. Entonces podríamos tener desde mialgias nada más como dolor muscular, sin elevación de las enzimas musculares, miopatías como ya presencia de aparte del dolor muscular, calambres, debilidad y presencia de elevación de enzimas, especialmente la CPK. ¿Cuándo vamos a considerarlo de interés? Cuando son más de 10 veces el valor normal. Ahí es cuando estamos hablando de que la CPK se está elevando de una manera significativa. Y rhabdomiolisis, cuando literalmente estas enzimas empiezan a dañar incluso al mismo músculo. Y esto hablo de que ya el paciente no solamente va a tener mucho dolor en las piernas, en los brazos, en los músculos con mayor volumen, sino que aparte esto va a generar destrucción de las proteínas lactina y miosina, que va a terminar con el daño renal, mioglobulinemia, mioglobulinuria, hiperpotasemia o hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, acidosis metabólica, insuficiencia renal y en ocasiones hasta la muerte. En estas condiciones ya las estatinas hay que suspenderlas, eso sí, no es como que el paciente se tiene que aguantar. Otros medicamentos, los nitratos, sobre todo nitroprusiato de sodio, por ejemplo, medicamento que nos ayuda por su efecto vasodilatador a disminuir la resistencia vascular y que la sangre fluya mejor para que el corazón tenga mejor aporte de sangre. Dentro de ellos también los nitratos encontramos la nitroglicerina, el nitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Estos medicamentos pueden administrarse tanto en tabletas sublingual, tabletas vía oral y incluso en parches. Y de esta manera el dolor se va a quitar. Ayuda mucho también en pacientes con angina de pecho, donde este tratamiento lo vamos a usar para controlar el dolor por su efecto vasodilatador potente. Los nitratos tienen efectos adversos como cefalea, vértigo, mareo, hipotensión postural. Y hay que tener en cuenta que estos medicamentos lamentablemente tienen una interacción muy activa contra los inhibidores de las 5-fosfodiesterasas. Ustedes dirán, ¿cuáles son estos inhibidores de las 5-fosfodiesterasas? ¿Alguien de ustedes que los conozca, que los haya escuchado?
¿no? Si les digo el sildenafil, ¿ya les suena? ¿O el Cialis? ¿No? Si les digo el Viagra. Ahora sí ya estamos hablando, ¿verdad? Sildenafil, Cialis, Tadalafil son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Estos medicamentos en un inicio se estaban utilizando, Pfizer los sacó como medicamentos para el control de, así el primo de un amigo, ajá. Estos medicamentos fueron diseñados para control, para hipertensión pulmonar, ya que la hipertensión pulmonar es una enfermedad que es de difícil control y especialmente la 5-alfa-fosfodiesterasa es una enzima, es un receptor que se encuentra en las arterias pulmonares, de tal forma que la presión puede bajar con estos medicamentos. Y ese era el objetivo, que estos medicamentos se utilizaran para bajar la presión pulmonar de la arteria pulmonar y controlar la presión. Y sí lo hacen, y lo hacen bastante bien. Sin embargo, en el momento del estudio se identificó que muchos pacientes como efecto secundario presentaban erecciones, y esto es porque este mismo receptor se encuentra también en el cuerpo cavernoso del pene, de tal forma que cuando lo toman los pacientes también se produce una vasodilatación en esta área, y esto genera que haya un llenado de sangre de este cuerpo cavernoso y la erección, obviamente. Entonces, Pfizer cuando lo descubrió dijeron, no, pues como que por aquí hay más dinero, ¿no? O sea, qué bueno, sí, los pacientes no se van a morir de hipertensión pulmonar y se sigue usando, de hecho el tratamiento sigue siendo para hipertensión pulmonar, pero por el otro lado dijeron, bueno, ya descubrimos una cura para la disfunción eréctil y se le da esa otra opción, también es de otro uso. Entonces, ¿qué pasa si estos medicamentos, el sildenafil, el Viagra, lo utilizamos con nitratos? Híjole, podríamos causar una hipotensión extrema, el paciente se nos puede desmayar o hasta le podemos causar un estado de choque. Entonces hay que tener cuidado porque tienen esta interacción, estos dos medicamentos. ¿Sí? Calcio antagonistas, como bien vimos, normalmente no deben utilizarse ni nifedipino, amlodipino o algunos otros calcio antagonistas. Si bien funcionan bastante bien porque son medicamentos para controlar la presión, en la fase aguda del infarto están contraindicados porque existe una disfunción ventricular y aumentan la mortalidad. Si bien recordamos, uno de los principales electrolitos que fomenta la contracción del músculo cardíaco es el calcio. Si nosotros damos calcio antagonistas en un inicio, vamos a ver que el músculo cardíaco disminuye su contractilidad y aumenta, al generar disfunción ventricular, aumenta la mortalidad, por eso están contraindicados. Nifedipino, amlodipino son los principales. Antiarrítmicos no se recomienda su uso rutinario. Si acaso los beta bloqueantes serían los únicos de manera preventiva, que pues ya vimos que son muy bien utilizados, porque no solamente van a controlar la presión, sino también nos van a generar un aumento en la diástole, lo cual permite que el músculo se nutra, y también tienen efecto antiarrítmico. La prevención para que no se reinfecte el paciente, pues controlar la presión, controlar los niveles de colesterol, controlar el peso, controlar la actividad física, controlar el azúcar. Se escucha todo bonito y bien rápido y bien fácil, pero es medio difícil. No son enchiladas, lamentablemente. Muy bien, hasta aquí dudas o preguntas, comentarios, aclaraciones. No, digan, ¿seguros? Ok. ¿Alguien que me ayude con esta preguntita? Yo. Adelante. ¿Qué calidad es la que consigue la cardiomegalia? Y parece que son ventrículos, pero no son solo los tres. En este caso, tenemos la línea media. El ventrículo que más está creciendo es el ventrículo izquierdo.
Entonces la trata. Bueno, este es uno del electrocardiograma. Aquí ya sabes identificar el electrocardiograma, nos lo preguntaré, eso no se preocupen. Caso clínico, a ver quién me ayuda con este. Bien. 59 años, sin historia de carga isquémica, diabético y fumador de 20 cigarrillos al día. Acude a un centro de salud por haber avanzado unos 20 minutos antes en reposo, con un dolor retroexterno agresivo y sudoración. En el primer electrocardiograma presenta elevación del segmento ST de 4 milímetros de 1/6. El hospital más cercano con posibilidad de intervencionismo coronario percutáneo está a una hora. Ajá, sí, a una hora, no lo hice completo, pero sí, es a una hora. Entonces, ¿cuál sería la actitud aquí? El paciente se está infartando, pero está a una hora. Podemos tratarlo en nuestra consulta o lo mandamos a nuestro hospital. Pues si la estamos bueno, pues si nos va a perder. Es una muy buena razón, es un muy buen razonamiento. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Pues para empezar, las reglas de 4 no son viables porque dice el traslado, ya lo descartamos. Y luego la que me dice el tratamiento hidrinolítico cuando llega el hospital, pues tampoco. Ya para esas expresiones ya estuviéramos así por descarte, yo por la 2. Vamos a recordar un poquito por acá. Lo ideal del tratamiento es angioplastia coronaria percutánea. Tenemos hasta 2 horas para dar el tratamiento. Esto es lo ideal. Tenemos hasta 2 horas. El paciente llega bien con dolor, si se queja mucho. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, no les doy la medicina. Le pongo oxígeno, como lo veo, le cargo arbolina para la segregación plaquetaria, le doy 50 bloqueadores para controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y nitroglicerina que tenemos. Tenemos pastillas de adelante, la anticoagulación. Aquí nos detenemos. Vamos a ver, ¿puede o no se puede? Se suspende. Si tenemos la posibilidad de angioplastia coronaria percutánea, vamos. Mejor la angioplastia coronaria percutánea. Angioplastia coronaria percutánea. Pero si no tenemos, aquí nos vamos por la terapia hidrinolítica. Y eso, como bien dicen ustedes, antes de 30 minutos es raro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que necesitamos aquí la vuelta casi no hay localidad de más de 2 horas. Estamos muy cerca. Y es mejor la angioplastia, es directamente más seguro que la terapia hidrinolítica. ¿Por qué? Porque la terapia hidrinolítica lamentablemente no es completamente segura. Tiene muchas contraindicaciones y a veces podríamos salvar la vida al paciente por un infarto, pero eso va a terminar por un derrame. Si esto pasa por otro lado, entonces mejor es siempre mejor la terapia coronaria percutánea, mejor que la terapia hidrinolítica. Pero pues ya decimos, no, que se va a hacer una vez, no tengo canela, no tengo llevada, no tengo ambulancia, o llegando a la hospital no tiene nada, y si ya nos vamos con la terapia hidrinolítica. Pero si no, mientras es trasladarlo a la verdad hemodinámica más cercana que tengan disponibilidad de angioplastia coronaria percutánea. ¿Sí? La otra vez que traslada, la opción 3, pues no es viable porque la zona más dice, lo trasladamos para observarlo, no, pues chiche, no, lo trasladamos para la terapia primaria. Muy bien. ¿Alguien hay video de esta pregunta? Yo. Una mujer de 32 años acudió a urgencias por dolor torácico sugestivo de isquemia miocárdica de 4 de evolución.
En el ecocardiograma se observa un descenso del segmento de 2 milímetros de 2 y 6. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas no es la adecuada? Yo digo que la enoxaparina. Ajá. Es más difícil. También digo que la primera. No, la parina sí se usa, lo sí se usa, ácido salicílico sí se usa. En este caso, el acelerador no sería el otro que no. ¿Por qué? Porque el paciente lamentablemente lleva 4 horas de evolución. Y habíamos hecho que máximo 2 horas. Entonces ya la también para con analogía lo que trae anticoagulantes, híjole, ya no van a servir mucho. ¿Sí? En este caso, así les damos todo lo de la parina, la clorureta, el salicílico, los ablandadores, la morfina, todo. Pero ya en 2 horas ya no vamos a hablar el músculo que ya no recibe parte de oxígeno, ese músculo ya no muerto, lamentablemente. El paciente puede que no muera, pero va con mucha complicación, porque a la larga va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Ese músculo muere y ya se lo recupera, trata el cuerpo de recuperar la funcionalidad por hipertrofia, que es lo que hace que el músculo que está alrededor, sigue vivo, que está alrededor del músculo, se hipertrofia para tratar de compensar al músculo que nos está muriendo. Sin embargo, a la larga va a cambiar constantemente de insuficiencia cardíaca, lamentablemente. Entonces, ya más de 2 horas de no haber resuelto el problema, va a terminar con una complicación mayor. Es más pronóstico a la resolución. Que bueno, no somos más inocentes, pero realmente va a dar las consecuencias. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios, oraciones? No. Son temas más sencillos porque ya hay cuestión, aparte de los medicamentos, a lo mejor no van a avanzar, no van a hacer la coronaria. Si bien hay que requerir en otros números, analizamos de las horas, si no lo podemos requerir, o ya más ya la necesitamos tratamiento. Sí. Hay algo que tomamos en cuenta. ¿Quién tiene 2 horas? Y la pide como de medicamentos, anda y cansado, si no, va a quedar. Para controlar la presión, para controlar la frecuencia cardíaca, para controlar el ritmo cardíaco, la mayor del músculo cardíaco, favorecer la ventilación, etcétera. Muy bien, entonces, hasta aquí vamos a dejarle. Alcanzar a ver la parte donde nos vemos. Entonces, ya tenemos que hacer el lunes. No, miércoles, ¿no? ¿O cuándo? No me acuerdo. Sí, miércoles, bien. Estaba comentando por el de la actividad de carbohidratos y como ya me había colocado por el carbohidrato, otro grupo. Me dijo que ya podría poder comunicar a los maestros. Entonces, al parecer, ya no vamos a poder cargar